Dios es bueno. Amén. Hay una canción que cantamos hace un tiempito atrás, que la cantamos a capela, ¿por qué no otra vez? Que dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Usted cree? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pregúntale a tu hermano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dile, nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Amén, amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se ponen en pie y dicen gracias Jesús? Gracias, Señor. Porque nos has hecho parte del amor de Dios. Gracias. Jesús. Porque nos has hecho parte de esta gloria. Nos has hecho parte de este pueblo. Nos has hecho parte de esta bendición que es ser los hijos de Dios. Que es ser parte de la familia más importante de esta tierra, de la familia más feliz, de la familia más bendecida, de la familia aún más dotada y más rica de esta tierra. Oh, es la familia de los hijos de Dios. Toca al hermano, al que tienes a tu lado, ponle la mano sobre su hombro, rózale, tiene algún contacto físico con él y dile: soy parte y eres tú también parte de la familia de Dios. Oh, aprovecha este momento. Toca a alguien. No me dejen a mí. Tócame a mí también. Tócame a mí. Dile: eres parte de la familia de Dios. Eres parte. Somos parte de la familia de Dios. Gloria a Dios. Disfrute la bendición de estar los hermanos juntos y en armonía. Alaba a Dios. Gracias Dios. Amén. Puede sentarse, amado. Gloria a Dios. Bendecido Dios en esta tarde. Gloria a Dios. El mundo está con las patas para arriba, ¿ven? Pero qué bueno que en medio de este mundo hay una luz alumbrando. Amén. El mundo anda en completa oscuridad. Las personas andan con los ojos vendados, caminando, dando traspiés, chocando de un lado para otro. No saben a dónde ir, no saben qué hacer con sus vidas, no saben qué próximo va a pasar con ellos. Viven en la incertidumbre de sin saber de quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. Preguntas tan importantes como esas las personas no se las logran responder. Amén. Pero qué bueno que en este mundo hay un pueblo que sí sabe esa respuesta. Amén. Qué bueno que en medio de este mundo hay un pueblo que ha sido llamado para ser sal de esta tierra. ¿Y para qué se usa la sal? La sal se usa para dar sabor. ¿Amén? ¿Cuánto le gusta la cocina aquí? Para conservar. Les decía Jesús: ustedes son la sal de esta tierra. ¿Verdad? Pero si la sal pierde su sabor, pierde su función, se vuelve insípida, decía Jesús, pues entonces ya no sirve para más nada. Sirve solo para ser tirada y ser pisoteada por los hombres. Él estaba haciendo alusión a algo que ocurría dentro del templo de Jerusalén. Allí habían sus almacenes, ¿cómo es que llamaba? El alfolí, los graneros. Allí estaban los almacenes, las personas traían sus donativos de especies, entre ellos de sal. Cuando la sal llevaba mucho tiempo acumulada, como que se echaba a perder. Pero
la agarraban y la tiraban al piso, al pasillo, para con él pulir las losas del templo. Jesús hacía alusión a eso, decía, cuando la sal pierde su sabor, solo sirve para ser echada y ser pisoteada por los hombres. Amén. Y toca el que tienes al lado, dile, no pierdas tu sabor a Cristo. Amén. No pierdas tu sabor a Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos eso? Porque, como les decía, este mundo anda loco. Cada día escuchamos más cosas terribles, de gente haciendo cosas locas, gente que no sabe qué hacer con su vida. Y cuando miramos todo eso nos hacemos una pregunta y nos preguntamos y decimos, bueno, pero ¿qué será lo que tiene en la cabeza esa gente? ¿Verdad? ¿Qué será lo que anda mal con la gente? ¿Por qué la gente andará así haciendo toda esta clase de cosas en sus vidas? ¿Ah? ¿Qué andará mal con la gente? A ver, repita conmigo esta pregunta. ¿Qué andará mal con la gente? Dígame, ¿qué andará mal con la gente? Amén. Pero a nosotros nos gusta preguntarnos eso. Pero pocas veces nos los preguntamos a nosotros mismos. Pocas veces nos paramos frente al espejo, nos miramos y decimos, bueno, ¿qué andará mal conmigo? ¿Amén o no? ¿Sí? Y la importancia de esta pregunta es que si no sabemos responder correctamente a esta pregunta, no vamos a dar una solución adecuada a eso. ¿Sí es? Si usted va al médico y el doctor no sabe descubrir cuál es la causa de lo que le está provocando su dolor, sus aflicciones, esos síntomas que te tiene, nunca le va a poder recetar la medicina correcta. ¿Sí o no? Entonces, una clave para resolver un problema es primeramente descubrir qué causa ese problema. Y si nosotros, como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser sal, a ser luz, a ayudar a otros a salir de esa condición en la que incluso nosotros mismos estábamos, entonces tenemos que saber cuál es la causa que hace que esas personas estén en esa condición. ¿Qué es lo que provoca que esas personas se comporten de esa manera? ¿Qué es lo que provoca que esas personas piensen de esa manera? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? El hombre, en su inteligencia, en su sabiduría terrenal, natural y sin Dios, propone muchas cosas para ayudar a la gente. Hoy en día hay muchas cosas para ayudar a la gente, ¿verdad? Pero veamos algunas de las posibles soluciones que ofrece el hombre para resolver el problema de las personas. Y por un lado nos encontramos un grupo que dice, lo que pasa con las personas o con este tipo de personas es un problema informativo. Diga, informativo. ¿Qué quiero decir? Me explico. No sé lo que tengo que saber. O sea, esa persona no tiene la información correcta. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la mente, diga mente. O sea, esa persona en su mente está torcida. Su educación fue incorrecta. Es que él viene de una cultura muy mala. Es que él viene de una sociedad muy mala. Es que él fue educado mal. Él ha sido malcriado. Él ha sido maleducado. Y por eso se comporta de esa manera. ¿Ha escuchado eso en la calle o no? ¿Verdad? Ese tipo de opiniones están queriendo decir el problema de las personas es un problema informativo. ¿Y qué? Entonces, ¿qué está queriendo decir? Si esa persona se somete a una educación correcta, si lo llevamos a un ambiente correcto, donde lo eduquen correctamente, donde le enseñen las cosas buenas, donde le enseñen la Biblia, donde lo entrenen para hacer cosas buenas en la vida, seguramente que esa persona se va a convertir en una mejor persona. ¿Usted cree que eso sea cierto? No hubiera personas cultas y de buena educación como las hay, que se han convertido en psicópatas y en asesinos. ¿Sí o no? Entonces esa no es una solución. Ahí se queda la sabiduría del hombre. Otros dicen, por ejemplo,
El problema de las personas es un problema de la experiencia. Ahí de que están hablando, ahorita hablamos de la mente, ahora de que están hablando, diga emociones. Es que tú no sabes por lo que ha pasado esa persona. Es que tú no sabes lo que ha tenido que sufrir esa persona. Si tú supieras el sufrimiento, los maltratos, todo lo que le han hecho a esa persona, seguro entenderías por qué se comporta de esa manera. Es que ella, por ejemplo, fue muy abusada por su padre, por eso ahora odia a los hombres. Es que él fue muy rechazado, fue muy ignorado desde chiquito, nadie lo tuvo en cuenta, lo maltrataba. Por eso hoy es un delincuente y un pandillero. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo escuchan? Sí. Si él no hubiera pasado tanto trabajo y tantas cosas negativas en su vida que lo marcaron, seguro que hoy fuera una mejor persona. Es que él está lleno de amarguras y de resentimiento porque ha sido mucho lo que lo han maltratado en la vida. ¿Sí escucha eso? Y nosotros mismos nos lo decimos a veces. Mi corazón pudiera estar mejor, yo fuera una mejor persona, pero este odio que tengo adentro yo no me lo puedo quitar. Porque ha sido muy, muy malo lo que me han hecho a mí. ¿Amén? El pasado que yo he vivido me ha marcado. Yo he pasado muchas cosas, a mí me han hecho muchas cosas, por eso ahora yo soy como soy. ¿Qué estamos queriendo decir? Que estamos culpando a nuestro pasado por lo que somos hoy. ¿Sí o no? ¿Y eso es cierto? Porque si eso fuera cierto, entonces las otras personas que han pasado por lo mismo estarían en la misma condición. Sin embargo, personas que pasan por el mismo sufrimiento, por los mismos maltratos, por los mismos rechazos, no llegan a convertirse en personas malas y son personas útiles y buenas para la sociedad. Escuché la historia de dos hermanos gemelos, por ejemplo, gemelos. Nacieron el mismo día, con los mismos padres, con la misma situación. El padre de ellos era alcohólico, los ignoró, los maltrató toda su vida. Uno de ellos se hizo alcohólico, borracho, tirado en las calles. El otro estudió, trabajaba y se pagó sus estudios con su propio trabajo. Se hizo una persona útil a la sociedad. Y a ambos los entrevistaron y al borracho le preguntaron, ¿por qué tú eres así? Y él dijo, porque mi padre me dio un mal ejemplo. Y al otro recién graduado de la universidad con honores le preguntaron, ¿y tú por qué eres así? ¿Qué dijo? Dijo lo mismo, dijo, porque mi padre me dio un mal ejemplo. ¿Pero qué hicieron ambos con ese mal ejemplo? Uno decidió imitarlo, el otro decidió no imitarlo. Vamos a sumar. Entonces se da cuenta que el problema del ser humano no es realmente el pasado o la vida que haya vivido. Entonces ahí entran los científicos y dicen, no, el problema del ser humano es un asunto biológico. Es algo que llevamos en los genes. Diga, el cuerpo. Diga, cuerpo. Es que su cuerpo no funciona así, no funciona bien. Él es así porque lo lleva en sus genes. Él es así porque eso es parte de su genética. Eso es una herencia que trae de familia. Su abuelo era así también. Su papá era así también. Por eso él es así. Eso es algo genético, eso es algo biológico. Esas personas de ese apellido, todas son así. ¿Lo he escuchado también? Sí. Ese es el hombre en su mente natural tratando de encontrar una respuesta a la pregunta que hacíamos ahorita. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué la gente se comporta de la manera que se comportan? ¿Por qué reaccionan de la manera que reaccionan? ¿Verdad?
Y con esta respuesta, pues generan entonces soluciones. Y dicen, pues hay que mejorar los sistemas educativos. Pues hay que tener muchos psicólogos. Pues hay que estudiar mucha medicina y científicos. Y ahí se quedan. Pero yo pregunto, ¿qué dirá Dios de todo eso? Si fuéramos a consultarnos ante Él, que es nuestro creador, ¿por quién sabe más de algo que el que lo hizo? ¿Quién es el que sabe más sobre algo? Diga, el que lo hizo. ¿Quién es el que sabe más sobre el hombre? Diga, Dios. ¿Y por qué Dios es el que sabe más sobre el hombre? Porque Dios fue quien lo hizo. ¿Sí o no? Entonces usted le va a preguntar a otro hombre, ¿quién lo hizo usted? Dios. Entonces, ¿a quién debemos preguntarle? ¿Al maestro? ¿Al psicólogo? No. ¿Al científico? ¿A quién le debo preguntar para entender por qué yo reacciono y vivo como vivo? ¿Por qué aquel reacciona y vive como vive? ¿A quién? Dígalo en voz alta. A Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Y la buena noticia es que ya no tenemos que preguntarle. Ya Él nos respondió. Ya Él nos respondió. Ya Él nos dio la respuesta. Y por eso a este mensaje, del cual ya voy por la mitad, le he titulado El verdadero diagnóstico. Diga conmigo, el verdadero diagnóstico. El verdadero diagnóstico. ¿Por qué el verdadero diagnóstico? Porque le vamos a preguntar al que tiene la autoridad para hablar sobre cuál es el verdadero diagnóstico del ser humano. Y es sencillo. Dios resumió el problema del ser humano en una sola palabra. Dios dijo, el verdadero problema del ser humano es el pecado. Cuando decimos la palabra pecado, yo pregunto, y usted genere su respuesta en su mente, ¿qué es el pecado? Y cuando decimos eso, enseguida nos vienen a la mente las cosas malas que las personas hacen. ¿Sí o no? Sí. Enseguida te imaginas a alguien diciendo mentiras, robando, matando. Pero yo vengo a decirle hoy que ese no es el pecado. Porque Dios no dijo los pecados, Dios dijo el pecado. Entonces, la cuestión del pecado no es lo que la gente hace. Por eso David entendió eso. David fue alguien que vivió fuera de su época. Y David en el tiempo en que estaban los sacerdotes diciendo esos 10 mandamientos que repetíamos ahorita, y diciendo a la gente, tienen que obedecer esto, tienen que obedecer a esto, si quieren agradar a Dios tienen que cumplir esta ley, aquella. David tuvo de pronto una revelación y dijo, en el Salmo 51:5, dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dijo? En pecado me concibió mi madre. ¿De qué está hablando David? Desde el momento de su concepción en el vientre de su madre, él dijo, desde ahí yo fui engendrado con algo torcido dentro de mí que se llama el pecado. Y leemos, por ejemplo, a Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice, el que tiene pecado, el que está en pecado, dice, hace maldad. Porque el pecado es la maldad. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando habla, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14, donde dice, sí,
se me fue el texto, dice, capítulo 7, no es capítulo 6, en capítulo 7, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto no está hablando Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. Dice entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, decía Pablo, sino porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así que, queriendo yo ser el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahorita le desenredo el trabajo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo desesperado dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo, Juan, David y todas estas personas entendieron algo. Entendieron que el pecado no es el comportamiento de la gente. El pecado es una condición en el ser humano. Y esa condición con la que nacen los seres humanos es la que los lleva a comportarse de la manera que se comportan. Amén. Diga, el pecado es una condición que provoca un comportamiento. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar el comportamiento de la gente. Pero Dios no juzga el comportamiento. Dios juzga tu condición. Y por eso Dios miró y dice, he aquí todos son pecadores. Pero yo, Señor, pecador, si yo me congrego todos los domingos, si yo doy diezmo de todo lo que tengo, si yo ayuno, si yo oro, si yo ofrendo, si yo no le hago mal a nadie, si yo no soy como aquel ladrón que está allá. Y el ladrón allá oraba y decía, Dios, yo sé que soy malo. Y si tú no tienes misericordia de mí, estoy embarcado. Y Dios dijo, la oración que voy a oír es la de él. ¿Cuánto levanta su mano? ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, el pecado es una condición con la que nacemos. No lo podemos evitar. El pecado es algo que está en el ser humano antes de todo. Por eso David decía, fui concebido desde el vientre de mi madre en pecado. Desde que me hicieron, salí torcido. ¿Por qué? Porque es algo que heredamos de nuestros padres. Cuando hablo de padres, me refiero a Adán, primer hombre, la primera mujer. Amén. Por ellos entró al mundo, pero el pecado no se originó en ellos. Si yo preguntara cuándo fue originado el pecado, todo el mundo enseguida piensa Adán y Eva. ¿Sí o no? Sí. Pero déjeme decirle, ahí no fue el origen del pecado. Había sido antes. Ahí fue cuando el pecado entró en el hombre. Pero ya el pecado existía. Cuando un ángel llamado Lucero, que ocupaba una posición de jerarquía entre las huestes celestiales, miró hacia arriba y vio el trono de Dios, y miró hacia abajo y vio a todos los ángeles adorando a Dios, y pensó enseguida, ¿y por qué yo no puedo ser Dios también?
¿Y por qué yo tengo que rendirle cuentas a este? ¿Y por qué yo no puedo tener también mi gente que me adoren a mí? ¿Sí o no? Ese día surgió el pecado. Entonces el pecado no surgió en la tierra. El pecado entró al mundo, entró a la tierra a través de Adán. Pero el pecado surgió en el cielo. Cuando este ángel, hoy conocido como Satanás, arrastró con él a otros ángeles en una rebelión en la cual ellos quitaron a Dios del trono de sus corazones, no del trono físico, porque a Dios no hay quien lo destrone, pero sí lo quitaron del trono de sus corazones y se convirtieron ellos mismos en su propio Dios. Por eso hay un texto en la Biblia que define el pecado y está en Proverbios, donde dice que detrás de todo fracaso siempre está el orgullo. Si pudiéramos definir una palabra, quitar la palabra pecado, porque es que esa palabra como que yo no la entiendo. Predicador, usted pudiera usar una palabra más clara que pudiéramos usar en estos días y quitar la palabra pecado. ¿No está bien? Quita la palabra pecado de la Biblia y ponga la palabra orgullo. Ponga la palabra ego. Ponga la palabra egoísmo. De ahí viene la palabra egoísmo. Ego significa yo. Egoísmo, yoísmo. O sea, yo por encima de todo. Ese es el pecado. Por eso cuando usted dice, porque eso que me hicieron a mí, yo no lo puedo perdonar. ¿Quién está hablando? ¿Usted? ¿O el pecado que mora dentro de usted? Porque yo voy a demostrar quién yo soy. Porque yo soy mejor que tú. Que yo valgo más que tú. Yo soy más importante que tú. Yo me merezco eso más que tú. ¿Quién está hablando? El pecado. El ego, el orgullo, el pecado. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, hermano. Entonces, esa es la raíz de todo el comportamiento del ser humano. Y yo pregunto con eso, entonces, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir que entonces no es importante corregir los pensamientos equivocados que tenemos. Sí es importante dar una buena educación a la gente. Sí es importante dar una buena información. Sí es importante enseñar y entrenar a la gente a hacer el bien. Sí es importante ayudar a la gente a salir de los traumas, a salir del sufrimiento. Es importante enseñar a la gente y ayudar a la gente a perdonarse, a amarse, a olvidarse de las cosas malas que le han ido pasando en la vida. Es importante enseñar a la gente a que pueden lograr cosas buenas, a que no deben estar atados a la amargura y al sufrimiento del pasado. ¿Es importante o no es importante? Sí es importante. Pero de nada va a valer todo eso si antes no arrancas de raíz del corazón el orgullo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la noticia buena y mala que les traigo es mala, pero al mismo tiempo es buena. Es mala ¿por qué? Porque la noticia es que nunca por nosotros mismos podremos vencer al pecado que está dentro de nosotros. Esa es una mala noticia. Nunca tendremos nosotros mismos la fuerza para vencer eso. Por eso la Biblia nos dice que estábamos muertos en el pecado. El pecado nos tenía muertos, liquidados, tirados en la lona. Pero por eso dice la Biblia que por esta causa Dios envió a su Hijo. Amén. Así que levante su mano y diga: Dios, reconozco que sin tu ayuda
solo seré un pecador más. Y solo me comportaré como un pecador más. Por eso, Dios, reconozco que necesito ser salvado, ser redimido, ser rescatado de la esclavitud, de mi propio orgullo, de mi propio ego, y que yo pueda entregarte a ti el trono de mi corazón. Por eso es que decía Pablo en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque a Él le dio la reverenda gana, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén o no. Amén. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos creen que esta promesa es para ti? Amén. ¿Cuántos creen que Dios envió un redentor para salvarle? Amén. Amén. Jesús es el redentor que quiere salvarte. Ay, yo pensé que hoy iban a predicar un mensaje sobre la Navidad. Yo pensé que iban a hablar del niñito Jesús. Sí, te estoy hablando del mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Que Jesús vino para que tú y yo no fuéramos más esclavos del ego, del orgullo y del pecado que está dentro de nosotros. Jesús vino para desamarrarnos las cadenas, para que se liberara el potencial de su gloria dentro de nosotros y para que pudiéramos expresar su amor a todo nuestro alrededor. ¿Amén o no? Amén. Ese es el mensaje. ¿Cuántos creen que eso es para ti? Amén. Si tú crees que eso es para ti, ponte de pie un momento, por favor. Ponte de pie un momento y diga: Jesús. Diga: Jesús. Levante su mano. Diga: Jesús, necesito ser liberado. Necesito ser redimido completamente. Necesito entrar en el 2017 contigo sentado en mi trono. Quita de mi vida el orgullo. Vénselo con el poder de tu espíritu. Ayúdame a tenerlo pisoteado, sojuzgado, para que tu amor pueda fluir a través de mí hacia otros. Enséñame, Dios, a amarte. Enséñame a amar a los demás. Adora a Dios. Que brille Adora a Dios. que brille Oh, gracias, solo Él. Gracias por su vida. Jesús, Tú les has traído hoy para bendecirles. mi Para todo. Oh, porque ya no es tiempo de seguir el entretenidos culpando a otros. centro de mi vida. Ya no es tiempo de seguir culpando a otros por sus vidas. Jesús, Ya no es tiempo. mi único de seguir culpando el pasado. rey, que A lo brille que otros hicieron, no hicieron, no dejaron de hacer. que brille Es el tiempo de solo mirar hacia arriba. Es el Él. tiempo de mirarte a ti, Jesús. Que Y decir: Jesús tú eres mi brille redentor. Tú eres mi salvador. aquí. Y tú me liberarás. Su Y tú me llevarás nombre, de victoria en que victoria, brille Dios. su Y de gloria en gloria. gloria. Bendigo sus vidas ahora. Que Jesús brille aquí. Gracias, Dios. Es el Que tiempo, brille su nombre. es el tiempo, es el tiempo, dígalo, es el tiempo para mí. Es el tiempo para mí. Es el tiempo para mí. Para ser liberado, es el tiempo para mí.
todo para